$700 al mes por compartir una habitación con otra persona, en una ciudad donde nadie te va a quitar ni $1 de impuestos sobre tu sueldo. Eso suena contradictorio, ¿no? Un lugar carísimo para dormir y gratis para trabajar. Y así es exactamente Dubái en el dinero real, no en el que muestran las fotos de Instagram con el hotel de 7 estrellas de fondo. Hoy vamos a repasar 10 datos sobre cuánto cuesta de verdad vivir y viajar por esta ciudad. Desde lo que pagas por un shawarma en la calle hasta lo que te cobran escondido en la factura del hotel sin que lo notes. Pasando por el precio de subir al edificio más alto del planeta, por lo que cuesta simplemente entrar al país según el pasaporte que lleves y por lo que le queda a cada trabajador en el bolsillo al final del mes. Y el dato número 1, lo que el gobierno de Dubái decide no cobrarte sobre tu propio sueldo es tan poco común en el mundo que mucha gente no lo cree hasta que ve el número exacto en su primer recibo de pago. Pero a eso llegamos al final. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad viajar por el mundo, suscríbete ahora para no perderte ningún país. Dato número 10, la gasolina cuesta centavos. Empecemos por algo que sorprende a cualquiera que llegue de América Latina. En agosto de este año, un litro de gasolina especial 95 en Dubái cuesta 3 dirhams con 49 centavos, que son menos de $1, unos 95 centavos de dólar exactos, con el cambio fijo de este mes, porque el dirham no flota como otras monedas. Está pegado al dólar desde hace casi 30 años, a razón de 3 dirhams con 67 céntimos por cada dólar. Y así se mantiene mes tras mes, sin sorpresas ni devaluaciones que te cambian el presupuesto de un día para otro. Algo poco común si vienes de un país con una moneda que se mueve todos los días. Ese precio de la gasolina no es casualidad ni una promoción pasajera. Emiratos Árabes Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del planeta y en mayo de este año incluso decidió salir de la OPEP para poder bombear más crudo sin las restricciones del cartel. Una decisión histórica después de más de 6 décadas siendo parte de esa organización. Cuando produces tu propia gasolina en lugar de importarla, el precio que le cobras a tu gente puede quedarse mucho más bajo que el resto del mundo. Eso sí, el precio no es fijo para siempre. Sube y baja cada mes según un comité oficial que revisa los valores del petróleo internacional y en los últimos meses ha llegado a subir más de medio dirham de un mes a otro por tensiones en la región. Incluso llegando a superar los 3 dirhams con 90 centavos en algún momento del año. Pero incluso en sus peores momentos, sigue estando muy por debajo de lo que pagas en gran parte de Europa, donde el mismo litro puede costar más del doble. Piénsalo así. Con lo que cuesta llenar medio tanque de un auto compacto en muchas ciudades de América Latina, en Dubái llenas el tanque completo y todavía te sobra dinero para el café de la mañana. Para alguien que alquila un auto durante el viaje, esto cambia por completo el presupuesto de transporte, porque moverse en carro por la ciudad deja de ser el gasto que te destroza el bolsillo, algo poco común en una ciudad tan asociada al lujo y a los autos deportivos que se ven en cada esquina del centro. De hecho, muchos residentes extranjeros que llegan pensando en usar solo el transporte público terminan comprando un auto usado a los pocos meses, precisamente porque entre la gasolina barata y las facilidades de financiamiento, tener carro propio sale más rentable aquí que en buena parte de sus países de origen. Dato número 9. Un shawarma por $2. Aquí viene el primer gran contraste de Dubái. Al lado de los restaurantes, donde una cena puede costarte lo mismo que un vuelo internacional, sobrevive toda una cultura de comida callejera pensada para los millones de trabajadores que hacen funcionar la ciudad todos los días. Un shawarma de pollo o de carne, recién hecho en cualquier esquina de barrios como Sadwa, Deira o Bur Dubai, cuesta entre 5 y 14 dirhams, es decir, entre $1 con 40 centavos y menos de $4, dependiendo del local y de qué tan lleno venga el pan. Un plato de falafel envuelto puede salir todavía más barato y un plato completo de biryani en una cafetería pakistaní o india ronda los 12 a 14 dirhams, suficiente para dejarte lleno el resto de la tarde. Esto no es comida turística maquillada para las cámaras, es la comida que come la enorme población de trabajadores del sur de Asia y de Medio Oriente que vive en Dubái, y por eso los precios se mantienen bajos, porque compiten entre miles de puestos por la misma clientela de todos los días, en un mercado donde subir el precio un solo dirham puede hacerte perder clientes frente al local de la esquina.
El contraste real aparece cuando cruzas la calle hacia el centro. Ese mismo tipo de plato, servido con mantel y aire acondicionado en un restaurante para turistas, puede multiplicarse por 10 o por 20, sin que la calidad de la carne cambie demasiado. La lección que aprende cualquier viajero después de un par de días es simple. En Dubái no comes barato por casualidad. Comes barato por saber a qué barrio ir y por atreverte a comer donde comen los propios trabajadores de la ciudad. Con lo que cuesta un solo brunch de fin de semana en un hotel de 5 estrellas, en la calle podrías comer shawarma 3 veces al día durante casi 2 semanas seguidas. Esa es la verdadera economía de la comida en esta ciudad. Existen los dos mundos, uno al lado del otro, y tú decides en cuál comes cada vez que cruzas una avenida. Incluso dentro de las mismas cadenas internacionales que conoces de tu país, como las hamburgueserías más populares, el precio de un combo aquí no se dispara tanto como uno esperaría, porque compiten directamente contra esa marea de comida callejera barata que nunca deja de estar a la vuelta de la esquina. Dato número 8. Subir al rascacielos más alto. El Burj Khalifa es la razón por la que media humanidad reconoce el perfil de Dubái con solo verlo en una foto. Y subir hasta sus miradores tiene un precio bastante concreto. Un boleto estándar para el mirador de los pisos 124 y 125 en horario normal cuesta alrededor de 169 dirhams, unos $46. Pero si quieres subir justo antes del atardecer, en el llamado horario prime, entre las 4 y las 7 de la tarde, ese mismo boleto sube hasta unos 250 dirhams, cerca de $68. Porque la vista del sol cayendo sobre el desierto y la ciudad es literalmente el producto más pedido del edificio, con reservas que se agotan hasta con una semana de anticipación en temporada alta. Y si eso no te alcanza, existe un nivel superior. El piso 148, con acceso más exclusivo y menos gente, café árabe y dátiles incluidos, que puede costar desde 370 hasta más de 600 dirhams. Es decir, entre 100 y $170, dependiendo del paquete que elijas. La razón detrás de este precio no es solo la altura. Es la logística, elevadores de alta velocidad capaces de subir varios pisos por segundo, control estricto del número de personas por franja horaria y un edificio que recibe a más de 17 millones de visitantes al año, lo que obliga a vender entradas por horario exacto, como si fuera un vuelo comercial. Para dimensionarlo, esos $46 del boleto básico equivalen a lo que muchas familias latinoamericanas gastan en una salida completa de cine con comida incluida para 4 personas. La diferencia es que aquí, ese gasto compra literalmente la vista más alta del planeta desde un edificio hecho por el hombre, algo que ninguna otra ciudad del mundo puede ofrecerte todavía. Y si el presupuesto no da para el boleto completo, existe una alternativa mucho más económica a pocos metros. El mirador Sky Views, en un edificio vecino con entradas desde apenas 80 dirhams, poco más de $21, una opción que muchos viajeros ni siquiera conocen porque toda la atención se la lleva a la torre principal. ¿Ya subiste a algún mirador así de alto en algún viaje? Cuéntame en los comentarios cuál fue más caro que pagaste. Y de paso, dale like si te está gustando este repaso de precios. Dato número 7. Tu visado puede ser gratis. Este dato depende completamente de qué pasaporte llevas en la mano y por eso es de los más injustos y a la vez más curiosos del video. Si viajas con pasaporte de México, Argentina, Chile, Perú, Brasil o Colombia, entre otros países de la región, entras a Dubái con visa gratuita al llegar, válida normalmente por 30 días y en algunos casos extendible, sin pagar ni un solo dirham en el aeropuerto. Solo necesitas el pasaporte con al menos 6 meses de vigencia y el boleto de salida confirmado. Pero si viajas con pasaporte venezolano, la historia cambia por completo. Tienes que tramitar la visa antes del viaje a través de una aerolínea, un hotel o una agencia autorizada en Emiratos. Y el costo total puede rondar los $500 a $600 dependiendo de la duración y del tipo de trámite elegido. Un gasto que se suma antes de siquiera comprar el boleto de avión. Cuba está en una situación parecida, con visado gestionado previamente y no gratuito, mientras que ciudadanos de Estados Unidos o de España reciben el mismo permiso gratuito que la mayoría de latinoamericanos. La razón detrás de esta diferencia tiene que ver con acuerdos diplomáticos bilaterales que Emiratos ha firmado país por país a lo largo de los años, no con una regla única para toda la región, y por eso 2 personas de países vecinos, incluso hablando el mismo idioma,
pueden pagar cifras completamente distintas por entrar al mismo aeropuerto el mismo día. Si tu país está del lado afortunado de este acuerdo, esa entrada gratuita es plata que te queda directamente para gastar en comida o en paseos dentro de la ciudad. Si no lo está, ese $500,000 hay que sumarlo al presupuesto del viaje desde el primer día, antes incluso de pisar suelo emiratí, y conviene planearlo con semanas de anticipación para que no se convierta en una sorpresa de última hora. Vale la pena revisar el requisito exacto para tu propio pasaporte antes de comprar el vuelo, porque estas políticas cambian de tanto en tanto, y lo que era gratis hace un par de años puede tener hoy una tarifa nueva, o viceversa. Dato número 6. Una cerveza cuesta una fortuna. Si en el dato anterior hablamos de lo barato que puede ser entrar a Dubái, aquí hablamos de uno de los gastos más caros que puedes tener adentro. Una cerveza en un bar o restaurante puede costarte entre $10 y $25, y una copa de vino fácilmente supera los 15. En hoteles de lujo, un cóctel puede arrancar en los $40, y una botella de vino en la carta de un restaurante puede superar sin esfuerzo los $100. Y no, esto no es un error de conversión. En Emiratos, país de mayoría musulmana, el alcohol siempre se ha grabado con impuestos altos para desincentivar su consumo masivo, aunque su venta esté permitida en hoteles, bares con licencia y algunas tiendas especializadas repartidas por la ciudad. A comienzos de 2023, el gobierno eliminó un impuesto adicional del 30% que existía sobre la venta de alcohol, además de quitar la tarifa que pagaban los residentes extranjeros por su licencia personal para comprar y consumir bebidas alcohólicas, que hoy es gratuita tanto para residentes como para turistas mayores de 21 años. Pero aunque ese impuesto específico bajó, muchos locales simplemente mantuvieron los precios altos, porque el alcohol sigue siendo un producto restringido, importado y con una carga fiscal de fondo que no desaparece del todo, y porque los distribuidores tuvieron que vender primero el inventario que ya habían comprado al precio antiguo. Para que lo sientas en tu bolsillo, lo que cuesta una sola cerveza en un bar de Dubái, en buena parte de las ciudades latinoamericanas, te alcanza para una comida completa con bebida incluida, o para varias cervezas seguidas en cualquier esquina de tu barrio. Por eso, muchos viajeros optan por comprar en las tiendas autorizadas y disfrutar en la habitación del hotel, donde el mismo trago sale bastante más barato que sentado en la barra rodeado de música y luces. Otra estrategia que usan los residentes es aprovechar las llamadas horas felices de la tarde, cuando varios bares bajan sus precios hasta la mitad durante un par de horas. Un truco que convierte una salida carísima en algo bastante más razonable si sabes a qué hora llegar. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te traiga más países como este. Dato número 5. Compartir cuarto cuesta $700. Aquí llegamos al corazón del título de este video. Dormir en Dubái, incluso de la forma más económica posible, no es barato. Un cuarto compartido o una simple cama dentro de un departamento compartido con otras personas ronda entre 2,000 y 5,000 dirhams al mes, según el barrio, el número de compañeros de cuarto y si las facturas de agua y luz están incluidas o no en el precio anunciado. En zonas populares para trabajadores extranjeros como Deira o Al-Barsha, un cuarto decente compartido suele quedar cerca de los 2,500 a 3,000 dirhams, que son aproximadamente entre $680 y $820 al mes, justo en la línea de esos $700 que mencionamos al inicio de este video. Y ojo, eso es solo por compartir habitación con otra persona, no por tener un departamento entero para ti. Un estudio para una sola persona, sin compañeros de cuarto, ya sube fácilmente a 4,000 o 5,500 dirhams mensuales. Y un departamento de una habitación en una zona céntrica como Downtown o Dubai Marina puede superar tranquilamente los 8,000 dirhams al mes. La razón de que la vivienda sea tan cara mientras la gasolina es tan barata tiene que ver con la demanda. Dubái ha recibido una entrada masiva de profesionales extranjeros en los últimos años, atraídos justamente por los sueldos sin impuestos, de los que hablaremos en el dato final, y esa demanda constante empuja los alquileres hacia arriba en toda la ciudad, año tras año. Para un latinoamericano promedio, pagar $700 solo por una cama compartida puede sonar a una locura total, porque en muchas capitales de la región ese mismo dinero alcanza para alquilar un departamento completo, a veces incluso de 2 habitaciones con espacio de sobra. Esa es la cara menos fotogénica de vivir en Dubái. Los rascacielos son gratis de mirar desde la calle, pero dormir cerca de ellos tiene un precio muy real que hay que planear con cuidado.
A esto hay que sumarle que casi todos los contratos de alquiler en Dubái se pagan por adelantado, muchas veces en 1 o 2 cheques que cubren el año completo. Así que quien llega a vivir aquí necesita tener ahorrado de entrada mucho más que el simple alquiler mensual antes de firmar cualquier contrato. Dato número 4. El metro cuesta centavos. Después de hablar de vivienda cara, viene un respiro total. Moverse por Dubái en transporte público es sorprendentemente barato para lo que uno esperaría de una ciudad tan lujosa. Con la tarjeta NOL plateada, que es la que usa la mayoría de los turistas, un viaje corto de una sola zona cuesta 3 dirhams. Y un trayecto que cruce varias zonas de la ciudad llega como máximo a 7 dirhams con 50 centavos. Es decir, entre 80 centavos y poco más de $2 por viaje completo. Además, existe un tope diario de 14 dirhams, unos $3 con 80 centavos. No importa cuántas veces subas y bajes del metro o del tranvía en un mismo día, jamás pagarás más que ese tope, porque después de alcanzarlo, todos tus viajes restantes hasta la medianoche son completamente gratis. La tarjeta física cuesta 25 dirhams la primera vez, mientras que la mayoría de ese monto queda cargado como saldo listo para usar de inmediato. La explicación detrás de un sistema tan barato es simple. El metro de Dubái, inaugurado en 2009, es una de las inversiones públicas más grandes que ha hecho el gobierno en las últimas 2 décadas, y mantenerlo accesible es parte de la estrategia para que millones de trabajadores extranjeros, que no ganan los sueldos de lujo que uno imagina al pensar en esta ciudad, puedan moverse sin que el transporte les coma buena parte del salario. Para ponerlo en perspectiva con tu bolsillo, con esos $3 con 80 centavos del tope diario, en varias ciudades latinoamericanas apenas te alcanza para 2 o 3 viajes sencillos en autobús urbano. Aquí, con ese mismo dinero, te mueves todo el día por una ciudad entera, del aeropuerto al centro, del centro a la playa y de vuelta al hotel, sin volver a sacar la tarjeta ni pensar en el gasto acumulado. Si comparas ese metro limpio, puntual y con aire acondicionado permanente con lo que cuesta un taxi para el mismo trayecto, cuyo precio arranca en 12 dirhams y sube rápido por kilómetro recorrido, la diferencia se vuelve todavía más notoria para quien viaja con presupuesto ajustado. Y aprovechando el tema del transporte, ¿tú cuánto pagas de transporte público al día en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios, me interesa comparar con lo que acabamos de ver aquí. Dato número 3, tu chip cuesta más caro. Conectarte a internet en Dubái no sale gratis y muchos viajeros se llevan la sorpresa cuando comparan el precio con lo que pagan en casa por un plan parecido. Un chip turístico de las operadoras locales, Du o Etisalat, con 4 gigas de datos y 30 minutos de llamadas válido por 28 días. Cuesta alrededor de 49 dirhams, unos $13 con 30 centavos. Si necesitas más datos, los planes de 10 gigas suben a 95 dirhams, cerca de $25 con 90 centavos. Y las opciones más completas de 20 gigas llegan a 165 dirhams, más de $44 por menos de un mes de conexión. También existe la opción de un paquete diario ilimitado por 20 dirhams, poco más de $5 al día, que reduce la velocidad después de consumir los primeros 2 gigas. La razón de que los datos móviles sean relativamente caros en Emiratos, comparado con otros países de ingresos similares, tiene que ver con que el mercado de telecomunicaciones está controlado prácticamente por solo 2 operadoras. Si la competencia agresiva de precios que existe en mercados con más jugadores peleando por el mismo cliente. Al llegar al aeropuerto, algunos viajeros reciben una tarjeta gratuita con 10 gigas válida, apenas 24 horas. Una especie de bienvenida rápida antes de que tengas que decidir en serio qué plan comprar, para que lo sientas en la billetera. Esos $13 del plan básico son casi el mismo dinero que gastarías en 4 o 5 shawarmas de los que vimos antes, solo para tener internet estable durante un mes entero de viaje. No es el gasto que arruina el presupuesto completo, pero tampoco es el regalo que uno espera en una ciudad tan conectada digitalmente y tan orgullosa de su tecnología como esta. Muchos viajeros optan por comprar la conexión digital antes de despegar de su país, precisamente para llegar ya conectados y evitar la fila del mostrador en el aeropuerto. Aunque el precio final suele terminar siendo bastante parecido, comprando antes o comprando ya en Dubái. Si algo de este video te está sirviendo para planear tu viaje, este es un buen momento para suscribirte. Así no te pierdes el resto de países que vienen en el canal.
Dato número 2. Tu hotel esconde impuestos extra. Este es uno de esos datos que a los viajeros les molesta descubrir en la recepción, cuando ya están haciendo el checkout y revisando la factura final. La tarifa que ves anunciada en la página de reservas casi nunca es lo que terminas pagando de verdad. Encima del precio base se suman varios cargos distintos. Una tarifa de turismo llamada Tourism Dirham, que va de 7 a 20 dirhams por habitación por noche según la categoría del hotel, sin importar cuántas personas duerman en el mismo cuarto. Y además, una tasa municipal de alrededor del 7% sobre el total de la cuenta, un cargo de servicio cercano al 10%, y finalmente el 5% de IVA que se aplica a casi todo en Emiratos, incluida la comida y bebida del propio Doppel. Sumados, estos cargos pueden inflar tu factura final entre un 25 y un 30% por encima del precio que viste al momento de reservar. Para que lo veas en un ejemplo concreto, si reservas 3 noches en un hotel de 4 estrellas, solo la tarifa de turismo ya te suma 45 dirhams, unos $12, y eso sin contar el resto de porcentajes que se acumulan encima de la tarifa base. La razón detrás de este sistema es que Dubái reinvierte buena parte de ese dinero en mantener la infraestructura turística, que atrae a más de 16 millones de visitantes al año. Playas cuidadas, transporte moderno, seguridad reforzada y grandes eventos internacionales durante todo el año. Pero para el bolsillo del viajero, esto significa una regla de oro al planear el presupuesto en esta ciudad. Nunca calcules tu hospedaje solo con el precio que aparece en la pantalla al reservar, porque casi siempre vas a terminar pagando bastante más de lo anunciado al final de la estadía. La buena noticia es que, a diferencia de otros destinos donde estos cargos aparecen sin previo aviso, en Dubái la mayoría de las plataformas de reserva ya están obligadas a mostrar el desglose completo antes de que confirmes el pago. Así que con solo leer la letra pequeña puedes evitar la sorpresa en la recepción. Dato número 1. 0 impuestos sobre tu sueldo. Y llegamos al dato que prometimos al inicio, el que explica por qué millones de personas de todo el mundo hacen las maletas para vivir en Dubái, aunque el alquiler sea carísimo y la cerveza cueste una fortuna. En Emiratos Árabes Unidos no existe impuesto sobre la renta personal, ni sobre tu sueldo, ni sobre ganancias de capital, ni sobre dividendos, ni sobre herencias. Cero. Completamente cero. Un profesional calificado que gana, por ejemplo, entre 15,000 y 18,000 dirhams al mes, algo así como 4,000 a 4,900 dólares, se lleva ese dinero completo a su cuenta bancaria, sin que el gobierno le descuente ni un solo dirham en concepto de impuestos sobre ingresos, algo que en la mayoría de países de América Latina o de Europa fácilmente le quitaría entre un 20 y un 40% de ese mismo sueldo antes de que lo vea reflejado en su cuenta. Lo único que sí paga cualquier persona en su día a día es el 5% de IVA en casi todas las compras, una cifra bajísima comparada con los estándares internacionales, donde ese impuesto al consumo puede superar fácilmente el 20%. Del lado de las empresas, la historia cambia un poco. Desde 2023 existe un impuesto corporativo del 9%, pero solo sobre las ganancias que superen los 375,000 dirhams al año. Así que muchos negocios pequeños y freelancers siguen operando prácticamente libres de esa carga durante bastante tiempo. La razón detrás de esta política no es magia ni generosidad gratuita. Emiratos financia buena parte de su gobierno con los ingresos del petróleo, con las tarifas de las licencias comerciales de miles de empresas y con impuestos indirectos como el IVA, lo que le permite prescindir del impuesto directo sobre el sueldo de las personas comunes, sin que las cuentas públicas del país sufran por ello. Para dimensionarlo con tu propia realidad, si en tu país un tercio de tu salario se va directo a impuestos antes de que lo veas en tu cuenta, en Dubái, ese tercio completo se queda en tu bolsillo cada mes, aunque después tengas que gastar buena parte de esa ventaja en un alquiler carísimo y en una cerveza que cuesta como una comida entera. Así que el ahorro real depende de cómo administres ese dinero extra. Por eso, cuando le preguntas a cualquier extranjero que vive aquí por qué eligió Dubái, la respuesta casi nunca es el clima ni los rascacielos. Es esa cifra exacta que aparece en su recibo de sueldo cada fin de mes, intacta, sin descuentos, algo que en su país de origen sencillamente no existe.
Entonces, después de repasar los 10 datos, la pregunta que dejamos al inicio se responde sola. Dubái no es ni la ciudad imposible que muchos imaginan, ni el paraíso económico que promocionan en redes sociales sin explicar la letra pequeña. Es una ciudad de contrastes extremos, donde la gasolina y el metro cuestan centavos, pero un techo sobre tu cabeza y una cerveza pueden vaciarte la billetera en minutos. Todo mientras el gobierno no te toca ni un dirham de tu sueldo mes tras mes. Si sabes dónde comer, cómo moverte y cuánto vas a pagar de vivienda antes de llegar, Dubái puede sorprenderte por lo accesible que resulta en varios frentes del día a día. Si no lo planeas con cuidado, puede convertirse fácilmente en uno de los viajes más caros de tu vida. Al final, la ciudad no te va a cobrar de más ni te va a regalar nada. Simplemente te va a mostrar número por número en qué decide gastar cada dirham quien vive o pasa por aquí. Y ahora tú ya tienes esa información antes de hacer las maletas. Suscríbete para el próximo país de esta serie, porque la próxima cifra que vamos a desglosar también te va a sorprender.